Hola, bienvenidos nuevamente a Deconstrucción de todos los días. Estamos hablando sobre la religión. Soy el doctor Isaac Rosler. No les mencioné en la primera entrega que digamos, seminario empezó en Capri en los 90, ¿no? Con Jacques Derrida y Giannini Battino. Y digamos, la versión en español la saqué de la edición de La Flor, que se llama La Religión. Dis- ¿No? Disculpen los apuntes, ¿no? Y bueno, es un ensayo que empieza con el título Fe y Saber, ¿no? Las dos fuentes de la religión en los límites de la mera razón. Es el título que nos da Derrida, ¿no? Y por supuesto, esto en la versión de inglés tiene un libro que se llama Acts of Religion. Acts of Religion. Y es muy interesante, con muchos ensayos por otras personas criticando o reflexionando sobre el ensayo complejo sobre la religión de Jacques Derrida. Y bueno, en la primera entrega hablamos del desarraigo, ¿no? El desarraigo tiene una palabra griega, ¿no? Que significa kenosis, ¿no? Y nos lleva a un límite, al vaciamiento, como dijimos, al vaciamiento de nuestros pensamientos y a la entrega de la voluntad de Dios, ¿no? Y ese es el límite de la fe reflexionante, la kenosis, ¿no? Digamos el punto donde se empieza a pensar en Dios usando los conceptos de la ontología y asociándolo a la ontoteología, ¿no? El ser, el ser divino, ¿no? Entonces, en este vaciamiento, como dijimos, se produce una, como diría Heidegger, no tanto una revelación, pero una revelabilidad, que es más originaria que la revelación. Cuando nos vaciamos de todo pensamiento, cuando, digamos, nos desarraigamos, cuando estamos totalmente desencantados, hay algo ahí, algo que se revela, ¿no? Hay una revelabilidad, dice Heidegger, ¿no? Una revelabilidad de algo intocado, algo inmune, sagrado. Uh, Eso anuncia la venida de un acontecimiento, pero no es que sea algo presente, algo de lo cual podamos testificar, porque ya nos hemos deshecho de todo el lenguaje y todo conocimiento y toda la fe sabida y enseñada. Entonces hay una revelabilidad que no tiene nombre aún. Y Heidegger empieza a enfocarse en eso, ¿no? Y eso dice que es independiente de cualquier religión. Derrida se expande en eso y dice, bueno, ese es différence, ese es el hiato al cual Derrida se dirige. Un hiato en donde Derrida, mal que bien, va a integrar los espacios de la ciencia, del arte, de la religión, de la política. En cambio, Heidegger, en esta revelabilidad, se va a concentrar en un Dasein, en eso que está ahí, en un ser ejemplar, un ser único, sagrado, unido en sus diferencias, ¿no? Y esto, bueno, puede traer el mal radical, como lo trajo en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero por ahora ese es otro tópico. Entonces, bueno, entonces digamos, este vacío indemne, virgen, no contaminado, se resiste a ser testimoniado, se resiste a la abstracción, ¿no? Y se sustrae de todo nombre, de toda abstracción. Entonces, Derrida le va a poner un nombre a esto, entre comillas, nombre, ¿no?
este primer nombre, y va a ir más allá de la kenosis y más allá de la fe reflexionante de Kant. Él nos va a hablar de un primer nombre de este momento totalmente de desarraigo, y que es, digamos, lo mesiánico, ¿no? La mesianicidad, pero sin Mesías, sin mesianismo. O sea, algo va a llegar, es afirmativo, es una promesa, el acontecimiento, el futuro, pero no sabemos qué, no tiene nombre, solamente tenemos fe que va a llegar, una fe diferente a la religión, la fe de una promesa, de un sí, de una afirmación, ¿no? Entonces, eh, y esto ocurre no en un desierto, sino justamente en un desierto en el desierto, en el lugar máximo del desarraigo, ¿no? Un mesianismo sin Mesías. Y esto Derrida lo asocia con el porvenir del otro, el porvenir que viene del otro, como un acontecimiento singular e impredecible. Por lo tanto, también en este caso puede traer tanto la justicia como el mal radical. Entonces, este mesianismo sin Mesías interrumpe la historia, ¿no? Porque de pronto hay algo en todos los conceptos, todas las estructuras, todo lo creado, toda la fe y el saber aceptado que se interrumpe. Se interrumpe por esta nueva promesa, ¿no? Todo este mesianismo sin Mesías, este apóstrofe que viene del otro, ¿no? Y que no tiene nombre. Entonces se empieza a articular el nombre de este nuevo acontecimiento. Eso es lo que Derrida le llama el mesianismo sin Mesías, ¿no? Un mesianismo mesiánico sin Mesías. Entonces, esta mesianicidad abstracta pertenece también a la experiencia de la fe y del creer, pero ahora estamos creyendo en algo que no conocemos, teniendo fe en una verdad que todavía no es, en un conocimiento no presente, porque ustedes saben que la verdad se asocia con lo que se ve, con lo presente, con la presencia, con lo que se prueba, con lo que acontece y se puede probar. Pero esta mesianicidad abstracta, este sentir de esta promesa afirmativa que viene, esta revelabilidad que no revela nada más que su propia revelabilidad, su propio ímpetu de iterar algo que todavía no tiene nombre, algo todavía que está indecible. Entonces, esto Derrida también lo asocia con un invencible deseo de justicia. Porque bueno, pueden haber muchas leyes que protejan tal y tal cosa, pero puede ser que no haya justicia todavía, ¿no? La justicia, cuando existía la esclavitud, la justicia para los esclavos aún no llegaba, pero había algo que todavía no estaba presente, que todavía no era parte de las constituciones ni de los saberes, que estaba viniendo, que era la justicia, ¿no? Para todos los esclavos y liberarlos, y después también tratar de liberarnos del racismo, que hasta ahora estamos clamando justicia por eso, y otras cosas, ¿no? Entonces, este mesianismo sin Mesías nos hace creer nos hace tener fe en algo que aún no está presente, que es espectral, ¿no? Y cuya espera tampoco está asegurada por ningún saber, conciencia o previsibilidad. Esta posibilidad abstracta resiste a todo nombre, pero no obstante anuncia las posibilidades, los nombres, anuncia, digamos, una justicia por llegar, ¿no? Y este mesianismo se inscribe de antemano en la promesa, en el acto de fe que habita todo acto de lenguaje y todo apóstrofe. El apóstrofe es, digamos, algo que no se define, ¿no? Pero que sabemos que está ahí. Es también una figura poética
cuando digamos las cosas, uno puede estar hablando de un barco y de repente el barco se desvía a la cresta de una ola, ¿no? Porque hay un espacio otro que nos hace ver todos estos apóstrofes de la poesía que están presentes de alguna manera, pero el apóstrofe mismo que nos hace saltar de objeto en objeto, no lo vemos. Simplemente eso es como una metonimia, como una metonimia que nos hace saltar, una sensación no presente que nos hace saltar de metáfora en metáfora, ¿no? Entonces, esta promesa es el acto de fe que habita todo acto de lenguaje y todo apóstrofe, ¿no? Esta mesianicidad se despoja de todo, ¿no? Mesianicidad, mendicidad, parece uno asociarse con esa palabra, ¿no? Porque no reina ni gobierna. Esta fe sin dogmas, esta fe llevada al límite del desencanto y del desarraigo, que es un mesianismo sin Mesías, ¿no? Es una fe sin religión prácticamente, ¿no? Se aventura en la noche absoluta y no podrá ser contenida en ninguna oposición recibida de nuestra razón, ni siquiera podrá ser contenida en esta dialéctica entre razón y mística, ¿no? El mesianismo sin Mesías, la fe sin dogmas, la fe reflexionante y más allá, no podrá ser contenida en ninguna ley o ninguna religión. Va más allá de todas las religiones. El mesianismo no pertenece al conjunto que funda la religión, ni la fe. ¿Ok? Es otra que la religión. El mesianismo no pertenece entonces al conjunto que funda la fe, ¿ok? Ni la religión. No pertenecen a ninguna fe religiosa. La fe reflexionante, la fe sin Dios, la fe de apóstrofes, es el exceso que no forma parte de la religión, lo que vimos al comienzo con Valéry, ¿no? Y que ninguna razón o mística podría apropiar. Este es el acontecimiento que vamos formando aquí, ¿no? Y el otro nombre de este, digamos, de este espacio, ¿no? De esta abstracción en el desierto, de este desarraigo, el otro nombre que Derrida pone a todo esto es el Cora, que lo vamos a ver repetidamente a través de la deconstrucción, ¿no? El Cora griego, que se lee en el Timeo de Platón, ¿no? Y a este espaciamiento abstracto, ¿no? Fuera de todo nombre. Entonces, esta es la segunda conceptualización de este espacio, ¿no? El primero es el mesianismo sin Mesías, ¿no? Y el segundo es el Cora. El Cora, ¿no? Entonces está fuera de todo nombre. Es la exterioridad absoluta, ¿no? El afuera absoluto. Bueno, nunca hay un afuera absoluto, como comprenderán, pues no hay afuera sin un lenguaje, y el lenguaje es interno, ¿no? No hay un afuera sin un lenguaje que marque la diferencia entre afuera y adentro, ¿no? Pero bueno, este lugar es el espacio entonces de la diferencia, justamente. El afuera absoluto es la diferencia entre el afuera y el adentro, que no está ni afuera ni adentro prácticamente, ¿no? Este lugar es el espacio de la diferencia, del diferimiento entre lo sensible y lo insensible. Lugar de espejos, de representaciones, de creencias teológicas, ¿no? Quora es, digamos, un espacio que resiste todo nombre, toda forma, pero que participa de todas las formas, que da forma, ¿no? Que da nombres. O sea, es una cosa que ya veremos individualmente en otro capítulo.
especialmente dedicado al Cora, ¿no? Pero este desierto en el desierto, esta, dejémoslo así, exterioridad más absoluta, ¿no? Más absoluta porque no solamente está fuera de todo nombre, toda ideología política, ideología religiosa, también es el lugar de bifurcaciones múltiples, ¿no? Este lugar de la exterioridad absoluta, ¿no? Es, es, es muy interesante. Es justamente este acontecimiento al cual Derrida nos lleva en casi todos sus ensayos, ¿no? Y bueno, también en la religión hay una tendencia a... perdón, lo que iba a decir es que esta exterioridad absoluta también no solamente Derrida lo relaciona con différance, la diferencia entre el afuera y el adentro, pero también con la diferencia y différance entre el tiempo y el espacio, ¿no? Porque ningún ser presente, ningún ser puede crearse si no es a partir de esta diferencia y diferencia, diferimiento entre el espacio y el tiempo. ¿Y qué es el espacio y el tiempo? Algo sensible, no sensible. Sabemos que está ahí, pero no es que podamos testificar directamente sobre el tiempo. ¿Y cómo medimos el tiempo? Con los números. ¿Pero qué son los números? Si pensamos en un número es la abstracción de una diferencia, o sea, un número entre otro número, ¿no? Y eso es otro que un número, igual que lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, por ahí nos lleva Derrida. Y la religión también tiene otro tipo de kenosis, otro tipo de vaciamiento que se llama la vía negativa, ¿no? En esta vía negativa se piensa el nombre de Dios, ¿no? El nombre de Dios con aquello que está más allá del ser, o sea, se piensa el nombre del ser de seres, más allá de todo el ser. Pero todos los místicos, y en esta vía negativa, todos los místicos lo que hacen es buscar este ser ontoteológico, ¿no? Y cada vez que lo buscan se va, digamos, apagando el lenguaje, se va yendo a un desierto, un poco como el poema de Altazor, que se van, van desapareciendo y deformando las palabras hasta solo sentir una pulsión, una pulsación, un ritmo extraño que ya dice sin decir, ¿no? Este es por la vía negativa, por la vía mística, ¿no? Entonces aquí en la vía mística lo que se hace es encontrar el epikeina tes ousias, que es el griego para decir el ser más allá del ser, que para Platón es el bien, y para la religión católica o cristiana es Dios, ¿no? Dios, el ser de seres, más allá de todo ser. Entonces, este epikeina tes ousias, dentro de la tradición ontológica griega, cristiana, heideggeriana, es el más allá que nunca cuestiona esa diferencia del ser más allá del ser, que justamente Derrida empieza a cuestionar. Esa diferencia y ese diferimiento que multiplica el exceso, que nunca realmente es parte de la cuestión, nunca es parte de la cuestión de que, bueno, ¿qué es esa diferencia entre el ser de seres, el ser más allá del ser? ¿Dónde está el tiempo, el espacio? ¿Se puede incorporar este tiempo y espacio en el pensamiento de diferencia y diferimiento entre el ser y el ser más allá del ser? Y eso es justamente lo que Derrida hace, nos pone justamente en ese espacio, ¿no? En ese espacio de diferencia, que es un espacio también de creencia, de promesa, de fe, de confianza, un espacio sagrado, pero que es otro que la religión, ¿verdad? Entonces, este diferimiento entre el ser y el ser de seres, ¿no? Multiplica este exceso que nunca es parte de la cuestión. Eso no se cuestiona. El cuestionamiento del ser más allá del ser, en todas sus figuras, lo que pasa es que desaparece, ¿no?
Eso significa desaparición. El ser más allá del ser significa la desaparición del ser, el olvido del ser, ¿no? El murmullo del ser, el ritmo del ser que ya no dice nada, ¿no? Y el olvido también de esa diferencia. Eh, Ahora, pero en la religión ese olvido existe no para ser cuestionado, pero para ser revivido en una nueva metáfora o metonimia del ser en su eterno retorno, en su eterno desvanecimiento, en su eterno desencanto y desarraigo. Pero Derrida no nos deja olvidar ese ser, esa diferencia entre ser y más allá del ser. Justamente no revive el olvido, lo que revive es la cuestión, justamente la cuestión del mesianismo sin Mesías y la cuestión del desierto en el desierto, la cuestión del cora, el espacio que no tiene el espaciamiento, que no se deja definir por ningún nombre, ¿no? Y ahí lo dejamos hasta nuestra tercera sesión en donde vamos a seguir desarrollando un poco más los conceptos de cora y mesianismo sin Mesías. Gracias por escuchar.